Bueno, que Dios los bendiga a todos mis hermanos. En un día más, aquí estamos nuevamente junto a ustedes. En estos tiempos de trabajar para el Señor, de no dejar de trabajar para Dios, porque hoy sí tenemos las puertas abiertas para el público, pero no nos das el porcentaje del 30% nada más, no podemos trabajar el 100% como antes. Y por ese motivo queremos seguir enviando la palabra, haciendo el esfuerzo para poder poner la palabra para aquellos que no le toca venir hoy, porque tratamos de compartir el pueblo para que todos vengan a la casa de Dios y todos estén orando, clamando en este lugar y volvernos a reencontrarnos después de tanto tiempo, ¿no? Pero con una cosa que no podemos reunirnos todos juntos como antes, amén. Por eso hemos compartido los días martes, los días jueves, los días sábados, el devocional a las 6 de la mañana y el domingo vamos a hacer a las 7:30, ¿viste? Para aquellos que trabajan y que no pueden venir los domingos, para las vidas nuevas que tienen que ser traídos por la vida quien le había sembrado la semilla. Así que vamos a reservar el lugar para ellos, así que por eso quiero que sepan entender, sepan comprender que lo hacemos muchas veces, todas estas cosas para que todos estemos y que todos podamos venir a la casa del Señor. Amén. Amén. Así que hoy, día martes, ¿no? Amén. Vamos a compartir las palabras de Dios en Ezequiel. Vamos a buscar en Ezequiel. La palabra está en el capítulo 18, versículo 21. Amén. Esta palabra es una palabra muy hermosa porque ha tocado mucho mi corazón, ¿viste? En estos tiempos que siempre estamos hablando del reino de los cielos, estamos hablando de la muerte de Jesús, que todo ha hecho por gracia, y que nosotros recibimos por fe, gratuitamente la salvación de nuestra alma. Amén, bendito Dios, pero Dios nos ha hecho todo por nosotros, Él ya lo hizo todo, y es impagable lo que Jesús ha hecho. Nunca pagaremos todo el pecado que hemos cometido en la cruz del Calvario, lo que Jesús ha hecho por nosotros, amén. Pero Dios también nos va enseñando en su palabra, por eso Él quiere que cada uno que recibimos a Cristo, que empecemos a caminar en el camino angosto. Y caminar en el camino angosto significa empezar a entender, a leer la palabra de Dios y a comprender y a ponerlo por obra la palabra, que es lo que a muchos les cuesta, poner por obra la palabra de Dios. Por eso hoy quería compartir esta palabra, cómo nosotros podemos conservar ese regalo que yo hablaba el otro día también, el regalo tan lindo, ese preciado tesoro que Dios nos ha regalado gratuitamente, porque si nosotros teníamos que pagar nunca entraríamos al reino de los cielos, pero Él solamente nos pide para conservar ese gratuito que nos ha dado, de obedecer a su palabra y que haya un cambio en nosotros, que en el corazón nuestro pase a ser un lugar, pase a ser una casa para el Señor, donde el Señor pueda reposar, donde el Señor pueda hablarte en voz audible, donde el Señor pueda tener espacio en tu corazón. Amén. Y Él nos va enseñando de qué manera nosotros tenemos que conservar esa salvación tan hermosa, como en su palabra dice que cuando vamos de este mundo es porque ya estamos preparados para partir de este mundo. Amén. Porque es que en su reino no va a entrar nada, ninguna cosa que sea desagradable a Dios. Amén. Y qué lindo, ¿no? Vamos a la palabra y vamos a empezar a leerlo todo junto. Vamos a ir leyendo paso a paso, como siempre lo hacemos, y tratamos, ¿viste? Entre los tres, como siervos, los tres somos siervos del Señor, servidores a Dios. Tenemos nuestros errores, no les vamos a decir que no los tenemos, porque Dios lo sabe, Dios conoce nuestro corazón, pero queremos hacer lo mejor posible de hacerle llegar a usted la palabra de Dios como siervo y como los siervos que están a mi lado, para que usted pueda entender. Por eso muchas veces hablamos mucho, pero es porque nosotros queremos que la palabra toque su corazón, que usted pueda entender lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. Amén. Y dice la palabra así, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardares todos mis estatutos, e hicieres según el derecho y la justicia
de cierto vivirás, no morirás. Cuando en esta palabra Dios está hablando de los impíos, son las personas que no conocen a Dios. Son aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que quizá en el pensamiento humano dice uno, ¿viste? Esa persona no va a tener perdón de Dios jamás, esa persona merece morir, esa persona si lo encuentro lo que tenemos que hacer es matarlo, como sucedió no sé, acá en la provincia de Tucumán, ese joven que la habían matado por lo que ha hecho. Y todas esas cosas, como están pasando, tantas cosas malas en el mundo, con aquellas personas que también están en contra de la vida, que todas esas personas son personas que no tienen a Dios, que no conocen, pero también hay una esperanza y que nuestro deber es orar para que entre, para que conozcan también la verdad, porque eso es lo que quiere Dios. Por eso está hablando de esta manera el Señor y sigue hablando el 22, ¿no? Sí. Todas las transgresiones quiere decir todo lo malo, ¿no? Que cometió no le serán recordadas en su justicia, que hizo vivirás. ¿Qué quiere decir su justicia? Vamos a empezar. Más el impío, si se apartare, dice. Cuando uno está hablando apartare, empieza la justicia de Dios en ese varón. Quiere decir que empezó a recapacitar y a dejar las cosas malas que estaba haciendo, o empezar a decir, bueno, esta vida no es, yo tengo que cambiar, tengo que ser, Dios dice que me perdona, yo escuché la palabra, me predicaron, por eso es lindo sembrar la palabra de Dios, no importa quién sea las personas, usted les predica y la obra lo hace el Señor, porque el Señor es el que hace germinar la semilla. La riega, la da vuelta hasta que esa persona entienda y comprenda qué es la justicia de Dios. Y acá por eso dice bien claro, más si se apartare, ya está hablando, si se apartare, significa dejar el mal camino, ¿no? De todos sus pecados que hizo y guardare todo mi estatuto y hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá y no morirás. Cuando está diciendo que esa persona que tú le ves todo el tiempo drogado, esa persona que lo ves por la calle borracha, aquella persona que te insulta todos los días, aquella persona que van a los curanderos porque no saben otra cosa que saben eso. Hay tantas cosas, si vamos a nombrar son miles. Y si tú le hablares, escuche bien, si tú como hijo de Dios le hablares y él empieza a recibir, a apartarse y empezó a leer la palabra de Dios, que a través de la palabra de Dios él va a conocer la justicia de Dios, que nosotros lo conocemos la justicia de Dios, lo malo y lo bueno a través de su palabra. Aún no conociendo la palabra de Dios, para aquellos que nunca se les predicó, también sabe lo malo y lo bueno. Porque ellos saben que todo lo que están haciendo no es bueno, que a Dios no le agrada, pero siguen haciendo, porque falta sembrarle la semilla, la palabra, para que trabaje en su corazón. Para el que quiere, se empieza a apartarse de su mal camino y va entendiendo cuál es la justicia de Dios. Por eso dice Dios, dice, el derecho y la justicia de cierto vivirás. Cuando empieza a leer la palabra y a apartarse de los malos caminos, esa persona empieza a vivir en Cristo. Como dice muchas veces, nueva criatura es al que empieza a vivir. Por eso siempre habla la palabra. Usted va a escuchar siempre que uno dice que hay que nacer de nuevo, que hay que renovar la mente, que hay que cambiar el corazón, un montón de cosas. Es porque la misma palabra nos lleva a cambiar nuestros pensamientos malos, nuestras actitudes malas, todas las malas costumbres que traemos quizás de añar en nuestras vidas. Empezamos a cambiar cuando leemos la palabra de Dios y tenemos temor y decimos, el Señor me está viendo. El Señor me está viendo que yo estoy haciendo cosas malas, tengo que dejar de hacer. Entonces Dios se agrada, dice, este vivirá. Amén. Porque empezó a tener temor de hacer lo malo delante de Dios. Qué hermoso, ¿no? Porque sigue diciendo, ¿no? De cierto vivirá, no morirás.
Y cuando habla no morirás o vivirás, para aquello que por primera vez está escuchando esto, no es que va a morir físicamente la persona, sino que la persona que no conoce a Dios tiene una muerte espiritual. Tiene su mente cerrada a hacer lo malo nada más, porque está muerto, vive, pero como dice la palabra en otra parte, tiene la vida, pero está muerto espiritual. Es una persona muerta espiritual, dominado su mente, su espíritu, su vida, por espíritu de este mundo, tiniebla, que lo domina y lo lleva a hacer lo malo, y no lo deja crecer, sino a veces lo lleva a la muerte. Por eso hoy en día hay muchas personas que terminan quitándose la vida. Amén. Porque el mismo espíritu malo que existe en esta tierra lo insiste y lo lleva a que se mate. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque hoy la palabra está abriendo los ojos y la mente, todos aquellos que por primera vez están escuchando una palabra y quizás usted dice, ay, yo ya no tengo más remedio, yo soy una persona que a mí nadie me quiere, soy una persona que todo lo hago mal, todo me sale mal, mi familia está mal, todo está mal alrededor mío. Bueno, hoy a ti te está hablando el Señor, sea mujer, sea varón, sea joven, sea quien sea, hoy Dios quiere cambiar tu vida. Amén. Y qué lindo, ¿no? Dice el 22. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirás. En lo poquito que usted ha hecho de creer y recibir esa palabra que se le fue sembrada y apartarse de lo mal y empezar a caminar en la justicia de Dios, dice el Señor, que ninguna de las cosas malas que tú has hecho en la vida, Él lo recordará más. No como nosotros, ¿no? Nosotros nunca nos olvidamos, amén. Pero bendito sea Dios que el Señor no piensa como nosotros. Amén. Porque si Él pensara como nosotros, sería algo, pero sus pensamientos son mucho más altos que nosotros. Sus caminos son más altos que nosotros. Amén. Qué lindo, nosotros miramos ahí, pero el Señor mira más allá. Amén. Quizás nosotros como personas digamos, no, esa vida ya no va a cambiar más, esa vida, mira lo que es, ya siempre ha sido malo, esta persona ha sido malo, siempre ha sido una persona. Pero tú qué sabes, si Dios conoce su corazón, solamente Dios puede cambiar esa vida. Que lo puede, lo puede. Amén. Por eso Dios está hablando de esta manera. Qué lindo, ¿no? El 23 dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice, hace una pregunta al Señor. Si el Señor quiere la muerte, significa que no es que quiere que muera físicamente, sino quiere que muera así espiritualmente. No, el Señor no quiere eso. Porque si usted muere espiritualmente y así parte de esta tierra, ya separando su cuerpo de su espíritu, usted va a ir directamente. Dios dice que hay un cielo y un infierno. Nosotros tenemos que pelear por el reino de Dios, por aquel que Jesús ha hecho y que gratuitamente nos ha dejado. Tenemos que pelear por esa salvación que es para todos, no es para uno solo, pero lo tenemos que saber valorizar, lo tenemos que cuidar como un tesoro, no decir, no, el Señor ya lo hizo todo por mí. Sí, ya lo hizo todo y lo hizo gratuitamente, estamos en tiempo de gracia, yo puedo hacer todo. No es así, hermano. Dios dice en su palabra, porque más abajo vamos a hablar también de eso. Amén. Qué lindo, ¿no? Acá estamos hablando hasta ahora para que todavía a las personas que no han conocido a Dios. Y qué lindo, ¿no? Por eso dice el Señor, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No, dice, vivirás, dice el Señor, si se apartare de su camino. Quiere decir que si se apartare de todos los malos, vivirá para Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa palabra que hoy puede alentar a todas aquellas personas que hoy están perdidas, quizás han perdido familiares, han maldecido a Dios porque han perdido familiares, por todo esto, cosas que está pasando hoy en el mundo, quizás están enojados con Dios
Hoy es el momento de darse cuenta de que no se enojen con el Señor, porque Él es el dueño de nuestras vidas y que Él quiere lo bueno para usted también. Quiere lo más hermoso, pero depende de usted si usted lo quiere recibir o no. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 24, usted ahí. Más si el justo, acá ya vamos, ¿no? Más si el justo, ¿ya quién está hablando acá? A nosotros que conocemos la palabra de Dios, porque el justo son aquellas personas que ya conocemos el camino, conocemos la palabra. Dios ya nos está hablando a nosotros, que también hay palabra para nosotros. Amén. Y qué lindo. Acá dice, más si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, dice el Señor. Hace una pregunta, ¿vivirá él? ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted como hijo de Dios? Medite un segundo. ¿Qué dice usted? Y ahora vamos a ver qué dice el Señor. Si serán, me quedé en, y hizo y serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirás. ¿Qué quiere decir acá bien claro? Cuando dice prevaricó, significa que nosotros hicimos todas malas cosas. Quizás tomamos la palabra libremente, quizás decimos, no, si estamos en tiempo de gracia, no, si yo ya tengo, yo por fe, yo ya creo, yo ya soy salvo, y no se preocupa, y sigue haciendo los malos, sigue haciendo cosas que todavía, que ya sabe que nos tiene que hacer, o no se preocupa de saberla, leer la palabra, orar, cuidar esa cosa tan valiosa que Dios le ha dado, que gratuitamente la salvación, y se ha descuidado de su salvación y empezó a pecar delante de Dios. El Señor dice, el Señor contesta acá, por el pecado que cometió, por ello morirás. Dice que si nosotros cometemos pecado, sabiendo ya a través de enseñado y sabiendo, y leímos muchas veces y lo seguimos haciendo, y si Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, de reconciliarnos con el Señor, porque el hermano decía, no, pero los siervos de antes también pecaron, sí, pero se arrepintieron, hubo un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios, como tenemos muy conocido por David, que ha cometido pecado tremendo delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué ha pasado con él? Usted conoce la historia, es hermosa saberla y leerla. El arrepentimiento que él tenía y la desesperación, porque en ese momento él entendió, estaba en una desesperación, en un pozo cenagoso, dice, hablando él, porque la desesperación que tenía era muy grande, sabiendo que ha pecado contra Dios. Y que lo más importante estaba por perder. Pero hubo un arrepentimiento, y lo que Dios busca en estos tiempos, no santo, sino busca corazones contritos y humillados, corazones que comprendemos y entendemos que hemos hecho mal y que tenemos a Jesús como abogado para que Él defienda nuestra causa si nosotros nos arrepentimos. Si nosotros no nos arrepentimos y no confesamos lo que hicimos, Jesús no puede hacer nada por nosotros. El rey, siendo rey, ha confesado públicamente lo que ha hecho. Y públicamente se ha hecho un ayuno silicio, como hacía antes, que decía que se postraban, se sacaban todas las ropas reales y estaban tirados al piso, a la ceniza, no comían, y hacía clamándole al Señor por el perdón y para que no apartara de él su Espíritu Santo, que es la salvación de nuestras vidas. Amén. Y qué lindo, y que acá el siervo del Señor va a compartir una palabra también sobre esta palabra que habla también en otro libro de la Biblia, ¿no? Nos va a explicar un poquito también. Amén, Dios le bendiga a todos, amén. Amén. Qué hermosa palabra del Señor que estamos compartiendo, ¿no? Que habla de la justicia del Señor, de que Él es el juez y es justo. Amén. Amén, que no tendrá por inocente al culpable,
pero me quedaba yo meditando en esas palabras y esas preguntas que hacía el mismo Señor. Amén. ¿Quiero yo que muera el impío? Él no quiere que muera el impío, y si no quiere que muera el impío, mucho menos nosotros. Amén. Pero acá voy a compartir la palabra del Señor referida a este tema también, ¿no? Amén. El libro de Mateo 16, 27. Y dice así: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué quiero decirle con esto? Amén. Que nosotros hoy elegimos lo que queremos para nuestra eternidad o para el día de mañana. Amén. Nosotros tenemos, Dios dijo en su palabra que Él puso la maldición sobre la tierra. Y usted dice, ¿cómo? ¿Dios? Sí, Dios puso la maldición sobre la tierra. Dios permitió que estuviera todo lo malo en la tierra, pero también permitió que haya vida. También permitió que haya misericordia. Y eso que quiero decirle, que Dios nos puso en un lugar, como es esta tierra, entre las cosas buenas y malas. Pero nosotros, usted y yo, tenemos también libre albedrío. Significa que podemos elegir, que la elección para elegir entre lo bueno y lo malo está en nosotros. Amén. Es lo mismo cuando vamos a un negocio y muchas veces cuando somos propios de nuestro dinero, elegimos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque nosotros vamos y pagamos, ¿no? El kiosquero dice, no, lleva este, no, lleva aquel, no. Nosotros elegimos porque nosotros pagamos eso. Pero en este caso, nosotros no hemos pagado nada. Amén. Sino Cristo ha pagado por nuestra vida eterna. Amén. Él ha pagado por nuestra vida eterna y está pagada nuestra vida eterna. Amén. Lo único que nos toca hacer nosotros es elegir esa vida eterna. Amén. Amén. Y desechar lo malo, desechar lo bueno. Pero ¿cómo podemos obtener la vida eterna? ¿Cómo podemos obtener la misericordia, el favor de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial? Solamente tomando la elección buena. Amén. Amén. Como yo le decía y le digo siempre a mi familia, pongan sus manos así. Amén. Y ellos ponen sus manos así. Bueno, Dios puso en sus manos lo bueno y lo malo. Usted elige cuál cerrar. Usted elige cuál tomar de esas cosas. Amén. Estamos rodeados en este mundo con cosas malas. Amén. Amén. Estamos rodeados, estamos en este mundo con todavía existe la voluntad del hombre. Amén. Permitida por Dios. Amén. Amén. ¿Pero para qué? Para probar nuestro corazón, para probar nuestra mente, para probarnos, para ver si somos capaces de elegir lo bueno a pesar de ver lo malo. Amén. Amén. Dios es un juez justo y le está mostrando a su pueblo de que Él quiere que ellos vivan, pero la elección no está en Dios. La elección está en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y qué difícil es cumplir todas las palabras del Señor, ¿no? Dice la palabra del Señor, y esto me trae a memoria, porque dice, si obedeciere todos los estatutos, dice la palabra aquí, ¿no? Y esto me trae a memoria de que también dice la palabra del apóstol Pablo, decía que si aquel que faltare a un solo mandamiento es culpable de toda la ley. Amén. Y es imposible no faltar a uno. Amén. Pero para eso está la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Y con Señor. esto no quiero decir que, bueno, Jesús ya pagó, entonces yo cometo pecado, hago lo que yo quiero porque ya Cristo pagó y estamos por gracia. Pero también hablamos de que, como decía la sierva del Señor, Jesús es nuestro abogado. Amén. Y lo mismo cuando nosotros cometemos un error, por ejemplo, cometo un grave error acá en la tierra de robar a alguien y se me encuentra como un ladrón y sí o sí me tiene que presentar delante de la justicia, y esa justicia es el juez. Amén. Yo necesito un abogado, ¿verdad? Y para que ese abogado me defienda de esa causa,
yo tengo que decirle la verdad, confesarle la verdad a ese abogado, Amén. para que él pueda defenderme de esa causa, en la cual yo soy culpable. Pero dice la palabra del Señor, abogado tenéis para con el Padre, hijitos, a Jesucristo. Jesucristo es el justo, y que si nosotros creemos en ese abogado y ponemos nuestra causa delante de él, él va a sabernos defender delante de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque debemos creer en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él ahí pagó nuestros errores, Él pagó nuestros pecados, pagó esa deuda que nosotros teníamos para con Dios. Amén. Él es por eso vivimos ya no por la ley, sino vivimos por la gracia. Amén. Amén. Pero debemos creer en Jesucristo, creer en ese abogado que va a defendernos, Sí. poner nuestra Amén. confianza completamente en Él, decir, bueno, creo en lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Creo en lo que Él hizo por mí, por lo tanto voy a valorar y voy a valorar ese sacrificio que Él hizo. Amén. No lo voy a hacer creyendo y queriendo cumplir la ley, porque yo sé que en algún momento voy a fallar, pero voy a tomarme de esa gracia de Jesús. Para si antes mentía, hoy ya no miento. Amén. Si antes robaba, hoy ya no robo. Si antes yo cometía fornicación, hoy no fornico. Si Amén. antes yo cometía cualquier tipo que infringía la ley de Dios, hoy voy a confiar en la gracia de mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Voy a confiar en Cristo, porque Él pagó mi deuda. Amén. ¿Cómo estaría con aquella persona si usted, cómo sería el ánimo de usted hacia esa persona si, por ejemplo, usted comete un robo y se presenta delante de ese juez y le dice, bueno, su sentencia ya está dada, 50 años de cárcel, y de repente entra, o si no, tiene que pagar $100,000 para poder salir, y usted no tiene ese dinero, y ni su familia ni nadie tiene ese dinero? ¿Y cómo estaría si entra una persona y le dice, yo tengo los 100,000 para pagar, para que él no pase 50 años de cárcel toda su vida? ¿Cómo estaría usted con esa persona que viene de repente y usted no la conoce y le dice, yo tengo los 100,000 para pagar, yo pago su libertad? Aleluya. Eso es lo que hizo Cristo con Amén. nosotros. No teníamos y no tenemos la manera de cumplir esta ley, Amén. porque el que falla en una, dice, falla en todo, es culpable de todo. Gracias, Jesús. Y no tenemos cómo pagar la deuda. Amén. Pero a lo que voy yo y a donde apunto es que debemos estar agradecidos de aquel que vino y pagó nuestra deuda. Y por amor y por agradecimiento a Cristo debemos cambiar nuestra vida. Amén. Debemos ser diferentes. Si hemos andado por un camino torcido, por amor y por gratitud a aquel que ha pagado nuestra deuda, debemos cambiar nuestro corazón, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra alma, pero solamente por amor y gratitud, por fe en aquel que pagó nuestra deuda. Amén. Amén. Porque aquí dice la palabra en Mateo, decía que cuando Él venga, Él va a pagar conforme a cada uno fueron nuestras obras. Aleluya. Si hemos creído en Él, en ese abogado que nos defendió y que pagó nuestra deuda, y seguimos sus caminos y sus pisadas luego de que Él nos libertó, Él va a pagarnos conforme a nuestras obras, Amén. conforme a lo que nosotros decidimos elegir en esta tierra, donde estamos entre lo bueno y lo malo. Pero ningún ser humano está obligado a elegir lo malo y tampoco está obligado a elegir lo bueno. Amén. La elección está en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la salvación, ¿de quién depende? Después de la venida de Jesucristo a la tierra, después de su muerte y su resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida eterna ya no depende de Dios, ya no depende del mismo Dios si vivimos eternamente o no. Depende de nuestra fe, Amén. si está puesta en nuestro Salvador, Amén. si está puesta en aquel libertador, en aquel que pagó nuestra deuda. Ya nuestra vida eterna ya no depende de Dios, porque lo que nos separaba de Dios, ese puente roto, Dios lo reparó a través de Cristo. Amén.
Él los reparó para que nosotros podamos cruzar libremente a ese lugar eterno. Pero esa elección y esa decisión está en usted y está en mí, también como elegir lo bueno y lo malo. Amén. Amén. Qué lindo, qué hermoso la palabra de Dios, y por eso lo que hacemos de esta manera, para que todos entendamos perfectamente, ¿no? Y qué lindo, ¿no? La reflexión como ha dado el siervo para usted que está escuchando, para que usted pueda entender lo que le queremos decir a través de la palabra de Dios, ¿no? Y dice el 25, y si dijereis, dice el Señor, y como que descansa un poco y diciendo y mirándote, yo me supongo que el Señor dice, bueno, y si dijera y te mira, de qué dice uno como hijo de Dios, ¿no? ¿No eres recto el camino del Señor? Y se vuelve a detener el Señor, como preguntándole Él a nosotros una pregunta, si no eres recto el camino del Señor. ¿Y qué dice? Oí ahora, dice, no dice el Señor, casa de Israel. Ahí usted puede poner su nombre. Dice, ¿a quién le está hablando? Porque nosotros, cada uno de nosotros somos una casa para el Señor. Sí, acuérdense que su corazón es la casa del Señor. Amén. Y dice por eso el Señor, oí ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿Qué pregunta, no? ¿No pregunta el Señor como diciendo, ¿no es recto mi camino? ¿Qué le contestaría usted al Señor? Amén. ¿Que lo que usted está haciendo está bien y que el Señor está equivocado? No, nunca se equivoca el Señor. Y qué lindo reflexionar sobre este pequeño palabra. Dios nunca se equivoca. Todo lo que Él hace es recto. Aún si has perdido tu familiar, aún si te ha pasado algo, aún si ha muerto, si algo te ha pasado, todas las cosas son rectas, permitidas por el Señor, porque Dios es el soberano, es Rey de reyes, Señor, dueño de todo el universo y dueño de cada uno de nosotros, su creación, su Hijo. Todo el mundo estamos en la mano del Señor. Nuestra vida es del Señor. Él responde por nosotros. Si hoy quiere llevarnos, hoy nos va a llevar. No hay ninguno que lo pueda impedir a los propósitos de Dios. Amén. Y qué lindo pregunta, por eso Él pregunta. Y yo creo que está de más las preguntas, ¿no? Decir, sí, Señor, es recto tu camino. Tú lo sabes, Señor. Como decía Pedro, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. La tercera vez le dice, ay, Señor, tú lo sabes todo. ¿Por qué? Porque el Señor escudriña las mentes y los corazones. El Señor lo sabe todo. Como hablaba el otro día con la palabra, yo conozco tu obra, dice el Señor. Y como decía el siervo, cuando venía el Señor, que cada uno por nuestra obra vamos a ser justificados delante de Dios. Tanto los impíos aún como nosotros. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice, ¿no son vuestros caminos torcidos? Pregunta nuevamente el Señor. Y qué lindo, ¿no? ¿Serán torcidos los caminos del Señor o los nuestros? Medite en su corazón. Apartándose, dice el 26, apartándose el justo de su justicia, escuche bien, de su justicia, y haciendo iniquidad, quiere decir haciendo lo malo, apartándose de las palabras de Dios y de lo que aprendió y todo lo que hizo, bueno, y empezando a hacer iniquidad significa lo malo. Él morirá, dice el Señor, por ellos. Quiere decir que si nosotros hacemos las cosas sabiendo todo lo bueno, aunque tengamos abogado y no hay arrepentimiento, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a morir espiritualmente y nuestra corona de salvación está en riesgo, en peligro. Amén. Y qué lindo, ¿no? ¿Por qué va a morir? Por la iniquidad que hizo, morirás, dice el Señor. El 27 dice, apartándose el impío, habla nuevamente aquella gente de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Qué hermoso, ¿no? Se refiere nuevamente a aquello que no conocía la palabra y se apartó de Dios. Quizá hoy lo recibió a Cristo en su corazón y hoy ha dicho, sí, Señor, yo quiero cambiar, me arrepiento de todos mis pecados y todo lo que he hecho, Señor, yo quiero un cambio para mi vida. Mañana tiene un accidente, se va
y se va con el Señor, porque se ha arrepentido ante el Señor, y el Señor dice, no morirás, su alma, porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que cuidar en esta tierra? Nuestra alma, porque el espíritu que está en nosotros es del Señor, y el alma es el que quiere todo lo malo, todo lo contrario. Amén. Y por eso necesitamos alimentar al espíritu para que esté fuerte en nosotros y muera la carne, para que el alma nosotros esté libre de todo pecado. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 28, ¿no? Porque miró, dice, y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá y no morirás. Ya cuando se aparta de todos los malos que ha hecho, se arrepintió, le entregó todo al Señor, porque dice más adelante que Él se olvidó de todas esas cosas, entonces vivirá. Y cuando Dios dice vivirá, viviremos en esta tierra para predicar su palabra, viviremos en una vida nueva, una vida diferente, y viviremos también eternamente, porque ya vamos a cuidar nuestra salvación. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigue hablando el 29. Si aún dijere la casa de Israel, ahí habla nuevamente a nosotros, ¿no es recto el camino del Señor? Mucho puede decir, ¿viste? No es el Señor, aquella persona que ha hecho todo lo malo en la vida, y fíjate vos, el Señor lo perdona todo, y yo que toda la vida sí fui bueno, pero hay cosas. Quizás usted no ha hecho lo que ha hecho el impío, no ha matado, no ha asesinado, no ha violado, no ha robado, y un montón de cosas que usted cree que eso de que Dios no le va a perdonar. Pero ha hecho usted otras cosas que también equivale el mismo pecado y el mismo peso en la balanza. Amén. Por eso es bueno empezar a tener el conocimiento de la palabra de Dios, para saber apartarnos de todas las cosas malas. El mentir, el hablar, el criticar, el blasfemar, el querer ser más que el otro. Tantas cosas hay que nosotros, conociendo la palabra, es pecado delante de Dios. Amén. Y así, sucesivamente, yo creo que cada uno se van a examinar delante de Dios, porque cada uno conoce sus errores. Amén. No hay necesidad que yo le esté nombrando. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice la palabra, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos? Le vuelve a decir casa de Israel. Nos vuelve a preguntar el Señor a nosotros, que si no es recto, porque nos está diciendo, aunque tú estás en mi camino, que conoce la palabra, pero si tu camino no es recto delante de mí, morirás. Entonces nosotros tenemos que procurar caminar en ese camino angosto, que siempre decimos que el camino angosto no es porque es angosto, sí, porque hay cosas que tenemos que cambiar. Amén. Y tenemos que hablar con la verdad. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice, ciertamente vuestros caminos no son rectos, le dice el Señor, le contesta, ciertamente vuestro camino, quiere decir que todo nuestro camino no es recto delante del Señor. Amén. Porque Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. ¿Tú conoces lo que hay dentro de mi corazón? No. ¿Yo conozco lo que hay dentro de ti? No. Pero el Señor sí lo sabe. Entonces, que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, como casa de Israel, que dice el Señor, como casa de Dios, nos examinemos delante de Dios cómo está nuestra salvación, cómo está nuestro pasaporte, que decía el pastor cuando siempre predicaba, decía, fíjense cómo está su pasaporte. Amén. Y qué lindo, ¿no? Ese pasaporte tan hermoso que nos lleva a ese puente que decía el siervo de Dios para llegar, ¿dónde? Al reino, a donde Dios tiene preparadas moradas para cada uno de nosotros. Todo lo que nosotros hacemos acá no es en vano. Si nosotros no hemos alcanzado en esta tierra muchas cosas que nosotros queríamos, en el cielo nos espera todo. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice el 30, por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Vuelva a decir el Señor que Él nos va a juzgar a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, ni tampoco a nuestros hermanos. Nuestro deber es orar y clamar, como dice su palabra, orar uno por los otros, alentaos unos a los otros. ¿Para qué? Para que todos juntos nos alentemos y podamos llegar a entrar en los reinos de los cielos, porque el que va a juzgar
Cuando partimos de esta tierra es el Señor. En esta tierra Él está para defender, para perdonar, para escuchando siempre atento su vida. Hijo, hijo, vamos a ver, hijo, hijo, te estoy llamando, hijo, estoy esperando tu oración, hijo, estoy esperando que leas mi palabra, te quiero hablar, abrí la Biblia que te quiero hablar. ¿Y nosotros qué le hacemos? Le hacemos a un lado, amén. Bendito Dios, que el Señor nos ayude, ¿no? El Señor dice, siempre decimos que el Señor nos ayuda, el Señor siempre nos ayuda, pero que nosotros tomemos esa decisión tremenda de hacer lo bueno, de ir al camino, ir a su palabra, ir al brazo del Señor para poder enderezar ese camino torcido que Dios dice que está en nuestra vida. Y qué hermoso, ¿no? Porque dice, por tanto yo os juzgaré a cada uno según su camino, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertido y apartado de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Qué tremendo esta palabra, si usted lo medita en esta palabra, porque Dios dice convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, de todas nuestras cosas malas, malos pensamientos, actitudes malas, mal contestar, malos pensamientos, montones de cosas, miles que podemos tener como hijos de Dios. Dios nos manda que nos apartemos de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque dice, a causa de esas cosas viene la ruina sobre nuestras vidas. Vienen muchas ruinas sobre nuestras vidas. Nos corta muchas cosas que lo podemos recibir. Quizás está ahí recibir una gran bendición de Dios y no lo podemos recibir porque nos trae ruina, nos trunca. Porque la palabra dice que primeramente tiene que prosperar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conducta con el Señor para que después sea prosperado nuestras vidas. Amén. Y qué lindo, ¿no? Por eso dice también, buscad primeramente del reino de Dios y toda su justicia y todas las cosas serán añadidas. Qué hermoso, ¿no? Yo esta mañana hablaba, ¿no? ¿Viste? Con una sierva del Señor y le decía, no estaba muy bien, le decía, bueno, lo que único te puedo decir es que busque de Dios porque conoce la palabra del Señor y que primeramente a la mañana o la hora que te arrodilla a buscar a Dios, que ore, que primeramente antes de orar, que le agradezca a Dios. Agradecerle a Dios por conocerlo, agradecerle a Dios por lo malo, por lo bueno, por lo que está atravesando, por todas las cosas buenas y malas y terribles que pasaste en la vida, agradecerle a Dios, porque todas las cosas que pasamos y en este mundo es permitido por el Señor. Y después de ahí, cuando terminaste de agradecer todo, dale gracias a Dios por la corona de salvación, dale gracias a Dios, decirle que querés cambiar y después empezar a interceder, pero no por vos, sino interceder por todos aquellos que necesitan, que tú los conoces, que tú sabes que está mal, que está acá abajo, que es un hijo de Dios y está pasando una mala situación. Orá para que Dios lo levante, para que Dios lo restaure, orá un tiempo largo y después le digo, te callas un rato y decirle al Espíritu Santo que te administre y medita en todo lo que has orado y esperar y seguí así unos días, le digo, y después te voy a llamar y te voy a preguntar cómo estás. Amén. Que el que está escuchando hoy lo puede hacer. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice el 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. Ya el Señor nos dice, ya no vuelve a recalcar y no vuelve. Qué bueno que es Dios, que Él nos vuelve y nos vuelve a recalcar y todos los días hasta que tengamos vida en esta tierra, el Señor nos va a hablar, nos va a volver a recalcar, nos va a traer hacia Él, porque Él no quiere que nadie se pierda, y mucho menos sus hijos, y mucho menos tampoco los que no están, que no lo conoce al Señor. Por eso Él dice, ya de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haced un corazón nuevo. Dios quiere que tú hagas un corazón nuevo, quiere que yo haga un corazón nuevo. Y eso lo vamos a conseguir en la oración, en el arrepentimiento, en reconciliarse con el Señor, en el perdonar y principalmente perdonar a aquellos a quien tú no lo soportas, aquel que tú no quieres perdonar. Amén. Entonces es porque ya tenés un nuevo corazón
Trabaja por ese nuevo corazón y un espíritu nuevo vendrá sobre tu vida. Porque morir, si no hacemos eso, es un consejo que nos da el Señor. Nos está diciendo, como una orden que Dios nos da a cada uno de sus hijos. Si no, ya sabemos que dice su palabra, porque moriréis, casa de Israel. ¿Qué dice? Que si no trabajamos con nuestro corazón, va a llegar la muerte espiritual a nuestras vidas. Y yo creo que ningún siervo de Dios quiere una muerte espiritual que llegue a su vida. Amén. Y qué lindo, ¿no? El 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, el Señor. Dice que Él no quiere la muerte del que muere por no obedecer a su palabra. No que muere físicamente. Dice Jehová, el Señor, convertido, pues y viviréis. ¿Qué nos dice el Señor? Que seamos convertidos, que no seamos convencidos, que no estemos por emoción, que no estemos solamente hoy oro, mañana no, que me quedo con la presencia de hoy y ya mañana no lo busco. El Señor quiere que nos convertamos. Cuando nosotros nos convertamos es porque ya hay un nuevo corazón en nuestro y el Espíritu de Dios continuamente va a ministrar tu corazón para que no vuelva para atrás, sino que sigamos adelante y cada cosa que venga a nuestra vida, Dios nos va a ayudar a salir. Dios va a estar con nosotros, Él nunca te va a abandonar. Creo que los chicos también predicaron el domingo de la historia de Daniel, de esos chicos también jóvenes que le tiraron el horno de fuego, como el corazón de ellos ya estaba convertido a Dios y el Espíritu de Dios estaba con ellos. Ellos no se iban a retroceder de nada porque sabía que lo más importante era para ellos la salvación del alma. Y eso es lo que nosotros hoy tiene que ser nuestra meta. Que lo más importante que podemos pasar de todas las cosas que nos pueda pasar en esta tierra, que nuestra salvación esté asegurada. Entonces va a tener un corazón nuevo y un espíritu que va a ministrar su vida cada día. Eso es lo que necesitamos hoy en este tiempo para que podamos seguir viviendo en el Señor y para que podamos seguir predicando y sembrando su semilla, aquello que acá dice el Señor, que aquello que Él quiere también que vuelva, que vengas a Él, que Él va a perdonar todo. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Que mediten, que les sea de bendición para usted, para su familia, y si hay algunos que escucharon por primera vez, también que sepa que Jesús lo ama, solamente tiene que, como decía, que deje todo el camino malo y venga a Él. Dios también hará algo hermoso en su vida, como lo hizo en nosotros, aún así y en todos los hijos de Dios. Amén. Que Dios los bendiga y vamos a orar hoy por esta palabra, por nuestra vida. Amén. Bendito Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Te damos, ahí en su casa usted también va a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque una vez más, Señor, tú hablando a nuestra vida de la salvación, Señor amado. Que debemos tener asegurado, Señor, nuestra salvación, aquella que tú hiciste, Señor amado, impagable, como compartía tu siervo la palabra, Señor amado, que nunca pagaríamos todo, Señor, que seamos agradecidos, Señor, por lo que tú has hecho. El único agradecimiento que podemos darte es honrarte, Señor, adorarte, alabar tu nombre, Señor, y tratar de cada día cambiar nuestras vidas, hacer morir, Señor, nuestra carne, hacer morir, Señor, todo ese orgullo, hacer morir toda injusticia de nuestras vidas, toda apariencia, todo espíritu contrario a tu reino, la soberbia, el orgullo, la terquedad, el mal carácter, mala actitud muchas veces que tenemos como siervo, como sierva, hacer morir cada día a través del Espíritu Santo que en nuestra vida cada día se alimenta, y pedirle al Señor que Dios cambie tu corazón, cambia mi corazón, Señor, quítame este corazón de piedra y deme un corazón de carne, humilde, Señor amado, a tu voz, a tu palabra, sensible a tu voz, perdonador, para que yo pueda perdonar, Señor, cada día a todos, Señor amado, bendito Dios, para que pueda ser ese verdadero hijo de Dios o hija de Dios que tú quieres para este tiempo, Padre. Bendito Dios, deme un corazón contrito y humillado, Señor, que yo pueda reconocerme, que pueda arrepentirme, Señor amado, y pueda, Señor, tener esa comunión íntima contigo cada mañana, en el momento que yo puedo, porque cada uno tiene su tiempo
tiempo. Yo no puedo manejar el tiempo de nadie, yo manejo mi tiempo. Bendito Dios, siempre tenemos que hacernos el tiempo para el Señor. No es que uno tiene que estar todo el tiempo de rodillas, adorando ahí, no, pero hacer un tiempo por el Señor. Un tiempo donde nadie te va a molestar, ahí donde está tú y Él, y ahí le cuenta todo lo que te pasa, lo que te cuesta, y decirle, habla con papá, habla con Él, que Él te escucha, y ahí va a venir el cambio en tu vida si tú quieres. Él está predispuesto a cambiar tu vida, pero nosotros tenemos que poner en la primera parte de ir a Él, de buscar a Él, de buscarlo, encontrarlo cada día en nuestro corazón, en su palabra, y cada vez que Dios habla, no diga, no, esa palabra no es para mí, no, yo no tengo orgullo, no, usted tome la palabra y vaya al arrepentimiento, porque si Dios está hablando, por algo habla, porque Él dice que Él conoce nuestro corazón, nadie más que Él, ni aún yo como persona conozco lo que hay dentro de mi corazón. Por eso cada día le digo al Señor, tú conoces mi corazón, y que cada día sea alabado por Él a través de su palabra, y que cada día Dios quiebre, que quebrante y saque todo lo que no es de Él. Cada uno de nosotros busquemos esa comunión íntima con el Señor para que podamos ser convertidos, para que ocurra lo que el Señor quiere, que tengamos un corazón nuevo, donde el Espíritu de Dios va a estar presente en cada situación, en cada momento va a estar, y todo va a ser más fácil para nosotros, para poder pasar los momentos difíciles, los momentos que vienen a nuestra vida, la aflicción, a veces las tribulaciones que vienen a nuestra vida. Más fácil va a ser pasar de la mano de Jesús, porque Él va a estar con nosotros. Él no te va a sacar, sino Él va a estar con vos, y Él va a pasar junto con vos para que salga en victoria, porque Él es ya más que victorioso, porque Él ya triunfó en la cruz del Calvario, ya lo hizo todo por nosotros. Ahora tenemos que triunfar nosotros, porque somos más que vencedores en Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y que sea de bendición para tu pueblo en esta mañana, Señor, que cuando ellos reciban tu palabra, ellos puedan, Señor, meditar en cada palabra que hemos, Señor, soltado, para que tú obres en ello, como dice tu palabra. No volverás vacía, Señor, tú harás lo que tú quieres en cada corazón, en cada oído que reciba esta palabra, Padre. Que Dios los bendiga, hermano, y que le sea de bendición para usted y para su familia. Y bueno, y seguramente vamos a hacer todo el esfuerzo del jueves también, de volver a compartir el mensaje del jueves para aquellos que no van a estar el jueves en la iglesia. Amén. Que Dios los bendiga. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar.